Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami les saluda Aurelvis Cabrera y este espacio político Frente a Frente. Es un tremendo placer que estás en sintonía conmigo. Si estás en formato de radio a través de Euforia, la aplicación de Univision de 5 a 6 de la tarde en el prime time, la hora del tráfico, muchísimas gracias. Tome precaución y siempre mantengas informado de temas políticos, temas noticiosos e interesantes que te proponemos siempre a la misma hora. También en formato de televisión me puedes ver en Roku y en Fire TV. Descargue la aplicación de esta estación, latinísima.net, para que puedas sintonizarnos. Y para la gente de Nueva York, ahí estoy una vez a la semana en TV Quisqueya, y el saludo para los dominicanos dentro de la isla a través de la señal nacional de Vega TV. Hoy te propongo hablar un tema muy interesante, un tema que le interesa no solo a los cubanos, porque vamos a hablar específicamente de los cubanos. Creo que todo hispano que entró en el último éxodo masivo bajo la administración de Joe Biden, desde el 20 hasta el 24, el año 2020 hasta el año 2024, le debe interesar de verdad los criterios y los puntos de vista que vamos a debatir en este programa. Así que ya lo sabe, vamos a hablar de migración en el programa. Un placer que estés en sintonía conmigo. Ya comenzamos. Yo llegaba a mi casa después del trabajo y mientras estoy en el baño, pues uno llora, brother, porque es que las cosas que se ven, que hemos visto aquí, yo a veces no se las desearía que nadie las viera. Hemos visto personas muertas, personas heridas gravemente. Nosotros aquí en la Patrulla Fronteriza entendemos que mucha gente quiere perseguir lo que comúnmente se refiere al sueño americano. No vale la pena, ¿verdad? Pagar un precio tan alto, pagar con tu vida, con tu libertad, ese sueño americano, porque rápidamente ese sueño americano se puede convertir en una pesadilla. Efectivamente, se puede convertir en una pesadilla para los cientos de migrantes que ponen en riesgo su vida precisamente buscando el sueño americano, pero también se convirtió en una pesadilla para más de 500,000 cubanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos en un limbo migratorio con un documento que se llama el I-220A. De verdad que los cubanos contaban con un beneficio antes del año 2017. Le puso fin a ese beneficio la administración de Barack Obama. Era el beneficio, una ley firmada por el presidente de los Estados Unidos que se llamaba pies secos, pies mojados. Los cubanos que lograran tocar tierra hasta el año 2017, hasta diciembre del 2017, se podían acoger al ajuste cubano porque eran procesados y salían con un parol. ¿Qué ocurrió después de esta medida cuando Barack Obama tuvo un acercamiento con La Habana? Y dentro de los acuerdos migratorios que le pidió Raúl Castro precisamente fue que anulara esa orden ejecutiva de pies secos, pies mojados para no incentivar la migración. Y esto de verdad que a mí me da hasta gracia decirlo cuando el gobierno cubano dice que los Estados Unidos incentiva la migración de los cubanos dentro de la isla y se le olvida que ellos son un régimen dictatorial donde no hay libertad de expresión, donde hay presos políticos, donde no hay comida, donde hay una crisis humanitaria tremenda. Y más adelante voy a hablar con personas que fueron protagonistas, pero en este primer momento del programa quiero recibir a la abogada Claudia Cañizares, abogada de migración muy reconocida aquí en el sur de Florida. Un placer recibirte en Frente a Frente, Claudia. Hola, buenas tardes. Es interesante. Estaba buscando yo, para poder hacer el programa, información confidencial y confiable, y estuve leyendo un artículo muy interesante en El País y decía que entre 2019 y 2024 un estimado de 400,000 a 500,000 cubanos estaban en Estados Unidos tras haber entrado irregularmente y recibido formularios I-220A en el proceso de su trámite migratorio. Lo que ha sido descrito
por políticos a nivel internacional como el éxodo más grande de Cuba desde la revolución de 1959. Esto incluye llegadas por frontera, llegadas terrestres, en este caso por frontera. También hubo personas que lo hizo vía marítima, solicitudes de asilo y autorizaciones de entrada bajo programas humanitarios como el CBP-1 y el parol humanitario, que fue una decisión que tuvo el gobierno de Biden precisamente para tratar de frenar ese éxodo que venía desde La Habana. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito con sede en Atlanta emitió un fallo muy importante el 24 de febrero de 2026, hace unos días. Y ese fallo lo estaban esperando todos estos cubanos que contaban con ese documento del I-220A. Quiero que me des una lectura amplia de qué ocurrió precisamente en el fallo judicial del 11º Circuito, qué se espera que pueda ocurrir, y creo que usted es una voz autorizada, al menos para darle esperanza a estos cubanos que están en ese limbo migratorio. Ok, primero yo quiero explicar un poco sobre el caso que se llevó a cabo en el 11 Circuito, qué es y qué es lo que se estaba argumentando en este caso. Se decide un caso que se llama Matter of Cabrera Fernández, donde el BIA dice que las personas que la I-220A, el documento de salida bajo palabra, no equivale al parol y por lo tanto no se podía aplicar a la residencia bajo la ley de ajuste cubano. El caso de Matter of Cabrera Fernández realmente estaba mal argumentado. O sea, el abogado que hizo el argumento, yo creo que en el momento de la apelación, en mi opinión, no alineó el argumento con el argumento que se llevaba haciendo desde hace mucho tiempo, que no era realmente que la I-220A era el equivalente a un parol y que las personas podían hacer la residencia. Lo que siempre se había argumentado es que las personas que entraron a la frontera y se entregaron inmediatamente en menos de 48 horas y fueron procesados y liberados, en el momento que lo liberan, inmigración técnicamente les está dando un parol. Y de hecho a muchos sí les dieron el parol y a otros les daban esta I-220A. Cuando se decide el caso de Matter of Cabrera, se lleva a cabo esta apelación al 11 Circuito y se apelan estos dos casos, Labrada y Echevarría. En los dos casos básicamente se está argumentando lo mismo y se unen. ¿Y qué es lo que se está argumentando? Que la decisión de Matter of Cabrera estaba mal, que la forma en que estaban aplicando el argumento es errónea, que el argumento realmente es que estas personas fueron procesados, estas personas entraron a los Estados Unidos, se entregaron inmediatamente, eran sujetos a una deportación expedita y en el momento que los liberan, de facto, les están dando un parol. Este caso pasa mucho tiempo, realmente. Si te das cuenta, Matter of Cabrera lo decía en el 2023, si mal no recuerdo, o 2024, honestamente ahora mismo se me están cruzando las fechas, pero pasa muchísimo tiempo y y se decide Matter of QLE ahora en el año pasado, en mayo del año pasado. Y Matter of QLE, ¿qué está diciendo? Que cuando una persona entra y lo procesan y se entrega inmediatamente, y lo procesan y luego lo liberan, esta persona es sujeta a una deportación expedita. No importa cuánto tiempo esté la persona aquí en los Estados Unidos, esta persona es sujeta a una deportación expedita y lo pueden redetener y lo pueden mantener en una detención mandatoria. Y luego sale Mario Yajuri Hurtado, que también habla algo similar. ¿Qué es lo que pasa cuando se va en diciembre y se hacen los argumentos en Labrada y en Echevarría? El 11 Circuito, los jueces del panel del 11 Circuito le dicen al gobierno, tú tienes estos dos casos que están diciendo que estas personas, que cuando una persona entra y se entrega inmediatamente, los están procesando bajo la sección 1225 y por lo tanto son sujetos a una deportación expedita y tú los puedes deportar en cualquier momento. ¿Cómo tú alineas el caso de Matter of QLE con Matter of Cabrera? Y de hecho, meses antes de que se hiciera el argumento en el 11 Circuito, el gobierno sometió un documento, parte de sus argumentos legales, admitiendo que todas estas personas habían sido procesados de manera expedita. Pero aunque habían sido procesados de manera expedita, no se podía concluir que en el momento de la liberación todos fueron dados parol, porque el parol es algo discrecional que se tiene que dar de caso a caso.
Y entonces, cuando se van a hacer los argumentos orales, los jueces del 11 circuito le dicen al gobierno, mira, no se alinea el caso de Matter of Cabrera, donde tú estás diciendo que el gobierno puede escoger y procesar a una persona bajo la sección 1226 o la sección 1225, y ahora en Matter of QLE tú estás diciendo que todas estas personas fueron procesadas bajo la 1225 y que todos son sujetos a detención mandatoria. O escoges un argumento o escoges el otro. Yo creo que el 11 circuito pudiera haber tomado una decisión y haber dicho, todos fueron procesados así, de facto todos tienen un parol, pero el 11 circuito lo que hizo fue respetar el poder judicial que tiene el BIA. Ellos dijeron, vamos a regresar el caso al BIA, porque cuando el caso se apeló originalmente no existía Matter of QLE y no existía Matter of Yajuri Hurtado. Entonces quiere decirme que con esta nueva apelación del propio onceno circuito de enviarlo al BIA, ¿hay alguna esperanza para llegar al fin a resolver este rompecabezas? Porque realmente es algo bastante complicado y tu explicación lo dice, que si Mario Q. Lee, que si la otra persona, Cabrera, al final, de verdad, ¿estará el gobierno castigando a los cubanos con este tema del I-220A? Porque realmente ahí está el mal procedimiento en la frontera. Esto es algo que no se puede ver solamente como castigar a los cubanos. Esto va a mucho más. Estamos hablando de que cualquier persona que entró, que fue procesado con una que fue procesado con una I-220A y que fue liberado inmediatamente, puede argumentar que técnicamente le dieron el parol. Entonces lo puede hacer un nicaragüense que quiera aplicar a la residencia porque está casado con un ciudadano americano, lo puede hacer un mexicano que esté casado con un ciudadano americano y quiera hacer el mismo argumento, lo pudiera hacer cualquier nacionalidad. Esto va mucho más allá de la connotación de los cubanos que quieran aplicar a la ley de ajuste cubano. Y realmente la connotación también está, si el gobierno quiere, que de hecho lo están haciendo, muchas personas van a la Corte Máster, se presentan, le hacen un dismissal, se los llevan detenidos y los dejan sujetos a una detención mandatoria diciendo, no, ellos son sujetos a una detención mandatoria por Matter of QLE. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la persona es sujeto a una detención mandatoria bajo la sección 1225, más sin embargo, me estás diciendo que no le diste un parol porque tú puedes escoger si lo procesaste bajo la sección 1226 o la sección 1225? Los casos no se alinean. Entonces, el 11 circuito le está diciendo al BIA, tu decisión de Matter of Cabrera no se alinea con Matter of QLE, revisa estos casos y tomen una decisión final, porque o dejan Matter of Cabrera en lugar y todas estas personas entonces no son sujetos a una detención mandatoria, o te quedas con la detención mandatoria, pero entonces tienes que admitir que todas estas personas están sujetos, pueden haber recibido un parol en el momento que los liberaron. Doctora, de verdad, con la experiencia que usted tiene en las leyes aquí de migración en la Florida, yo quiero que, porque hay mucha audiencia preocupada con lo que pueda pasar precisamente con esta decisión cuando baje nuevamente al BIA, que ya está en proceso de revisión por el BIA, y esa decisión que puede ser la decisión final, y ahí, ya vuelvo y te repito, casi 500,000 cubanos en ese limbo migratorio, contando con una ley del gobierno estadounidense, del Congreso de Estados Unidos, que dice que el ajuste cubano no va a desaparecer, porque la gente cree que el ajuste cubano Donald Trump lo puede quitar con esta política migratoria tan fuerte que tiene su administración, y lo reconoce el Congreso estadounidense. Hasta que no haya elecciones libres, democráticas y una transición hacia la democracia en Cuba, va a seguir existiendo el ajuste cubano, va a seguir existiendo, por ejemplo, Radio Televisión Martí, que es la prensa independiente del gobierno de los Estados Unidos para informar al pueblo cubano, y eso es muy complicado. La gente cree que el propio presidente y la administración puede acabar con eso. ¿Hay alguna esperanza? Estamos en los minutos finales de este primer segmento. ¿Hay alguna esperanza para los cubanos con esta nueva decisión? En mi opinión, sí. Yo creo que el 11 circuito fue bien claro y está bien difícil que ellos puedan alinear esos dos casos. Y realmente el BIA tiene un interés de poder mantener las detenciones mandatorias y poder deportar a las personas de manera expedita, porque va más con el Immigration Enforcement que ellos, o sea, con las deportaciones que ellos quieren implementar. Entonces, desafortunadamente, ¿no? Para las personas que le aplica Matter of QLE, pues yo creo que realmente pudiéramos ver una decisión favorable de parte del BIA,
Pero bueno, es el BIA, ellos se pueden poner creativos y pudieran dar una decisión no favorable. Pero en mi opinión, yo creo que la decisión va a ser favorable. Y te digo algo más, aunque la gente no lo vea desde este punto. El hecho de que el 11 circuito lo haya regresado al BIA es preferible porque así una decisión favorable pudiera beneficiar a todos los cubanos que estén en los Estados Unidos sin importar de dónde están. Si hubiese sido una decisión favorable solo para el 11 circuito, los cubanos que viven en Texas, que hay una comunidad grandísima en Texas, no se hubiesen beneficiado. Los cubanos que viven en New York no se hubiesen beneficiado. Los que viven en California, los que viven en Kansas, hay una comunidad muy grande también de cubanos en Kentucky. Ninguno de ellos se hubiesen beneficiado, solo los cubanos de la Florida, Georgia y Alabama. Entonces, quizás no es mala idea que el caso regrese y que den una decisión firme. Lo que esperemos que lo hagan pronto. No, y me gustó como usted lo plantea, que se van a beneficiar todos los cubanos porque todos lo merecen. Todos salieron por el mismo motivo, por una dictadura que te asfixia económicamente, y el que dice que llegó a Estados Unidos y no llegó por problemas políticos, bueno, la economía es un problema político porque es una economía centralizada dentro de un régimen dictatorial. Así que todos los cubanos que están aquí están por problemas políticos. Quiero en un minuto que me argumentes lo que está proponiendo precisamente del DHS, el Departamento de Homeland Security, la administración de Donald Trump, con este tema que hay ahora con los permisos de trabajo para los asilados políticos, porque hay gente que no entienden. Quiero que usted me explique si es para los que pidan el asilo político a partir de este momento, a partir de abril que entra en vigor, ¿no?, la nueva normativa del DHS, o viene siendo también para la renovación de permisos de trabajo para los asilos afirmativos y defensivos. Aplica para las renovaciones también de permisos de trabajo y va a afectar más a las personas que entraron de manera ilegal y nunca se entregaron inmigración. Las personas que entraron de manera ilegal pero se entregaron en menos de 48 horas no tienen problema, van a poder seguir renovando su permiso de trabajo. Pero las personas que entraron ilegal, y vamos a suponer que nunca se entregaron, que presentaron simplemente el asilo afirmativo, que se quedaron bajo la sombra, esas personas no van a poder seguir renovando los permisos de trabajo. Ahora, con respecto a las personas que están aplicando por primera vez, si entraron ilegal, no van a poder hacer el permiso de trabajo, y si entraron legal, sí lo van a poder hacer, pero tienen que esperar 365 días. Entonces quiere decir que los cubanos se libraron de esta, porque los cubanos entraron a la frontera y se entregaron después de haber cruzado unos minutos cuando vieron a un oficial del Border Patrol. La mayoría sí, existen sus excepciones, pero la mayoría sí. Interesante, de verdad un gusto haberte recibido, de verdad que ojalá que se tome una decisión para los cientos de cubanos que están en ese limbo migratorio. Es una pelea de resistencia. Yo siempre creo que si la divinidad, en este caso Dios, por llamarlo de alguna manera, y el que no cree en Dios, el universo, hizo que esos cubanos llegaran aquí, todos los hispanos que llegaron aquí en ese tiempo, y tienen ese documento injustamente, porque es realmente una injusticia, porque hay familias divididas por el documento, madres con parol, padres con I-220A y hijos con parol también. Así que tienen algún propósito y ojalá que se resuelva lo antes posible. No caer en las redes sociales, porque las redes sociales, y es el consejo que yo le doy a los cubanos específicamente que están en esta situación, las redes sociales desinforman e implantan muchísimo terror. Claudia, las puertas y los micrófonos de verdad quedan abiertas para otras oportunidades. Esto pica y se extiende, como decimos en el argot popular del béisbol cubano, pica y se extiende la bola. Ojalá que la solución llegue, pero mientras tanto, ya saben, quiero que aproveches la oportunidad y des tu número de teléfono para si hay alguna persona que necesita precisamente tus servicios y conocer mucho más de lo que está pasando en materia migratoria, lo pueda hacer. Mi número de teléfono es 305-680-0036, 305-680-0036. Tenemos oficinas en Miami, en Orlando y en Naples, y hacemos casos por todo Estados Unidos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, un placer haberte recibido, claro que sí. Óigame, señores, antes de irnos al segundo bloque, quiero colocarle un material que yo estuve buscando precisamente para que la gente entienda cómo es que surgió todo este problema del I-220A con los cubanos, cómo se vivió aquí en el sur de Florida, cuando Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, aliado de La Habana, abrió un visado libre para que los cubanos fueran a su país y atravesaran hasta la frontera sur
de los Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo Nicaragua? Porque hubo un estallido social. El estallido social en Cuba fue el 11 de julio del año 2021. Y precisamente en noviembre del 2021, Nicaragua abre el libre visado para los cubanos. El régimen de La Habana siempre ha chantajeado al gobierno estadounidense precisamente con el tema migratorio. Veamos y después regresamos. El gobierno de Nicaragua no es amigo nuestro, no es aliado nuestro. Sí es aliado del gobierno cubano. El gobierno cubano ha usado la inmigración para destapar la presión de ellos. La olla de presión cubana se destapa con Camarioca, con el Mariel, con la crisis de los balseros. La eliminación de este visado le facilita ahora su travesía centroamericana a Estados Unidos, sin tener que pasar por la peligrosa selva del Darién. Esto está siendo utilizado y debe ser controlado en Estados Unidos como un arma criminal. Un arma criminal y un arma política ahora que está preparando el gobierno de Cuba. El ex diplomático cubano y director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, no tiene dudas de que la eliminación del visado de Nicaragua a los cubanos es una decisión nacida en La Habana. Él explica por qué considera que Estados Unidos debería tomar esta medida como una seria amenaza para sus fronteras por parte de los regímenes de Cuba y Nicaragua. Es imposible que los nicaragüenses hagan nada que tenga que ver con Cuba y muy particularmente con los movimientos migratorios sin haberlo concertado previamente o posiblemente respondiendo a una solicitud de la parte cubana. Desde mi punto de vista, son los cubanos los que le han pedido a Nicaragua: abre la compuerta, yo necesito salir de esta presión que tengo aquí adentro. Dentro de esa cosa natural que es la presión migratoria, están las mafias, están los carteles y están los movimientos políticos que se emplean para insertar gente que después responda a tus intereses políticos en el país de destino. Señores, los minutos finales de este primer bloque, bueno, recibo precisamente aquí en el estudio a Ariel Montoya, analista político nicaragüense, líder del exilio nicaragüense aquí en el sur de Florida. Bienvenido una vez más a este espacio que ya es tuyo, literalmente. Bueno, muchas gracias. Acá siempre contento de estar contigo y con toda tu teleaudiencia. Y quiero también presentar a otro de los invitados que me acompañan en la sala Zoom, Manuel Valle, secretario y tesorero de la ONG Defensores del Ajuste Cubano. Unos muchachos que están haciendo un trabajo tremendo para lograr precisamente demostrar que los cubanos cuentan con ese recurso. El ajuste cubano, una ley del Congreso de los Estados Unidos. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos. No, y lo más interesante es que Manuel es un joven que tiene precisamente la condición del I-220A y más adelante quiero hablar contigo cómo viviste eso, pero déjame primero hacerle una pregunta al especialista precisamente de Nicaragua, el señor Ariel Montoya, y el éxodo masivo lo provocó Cuba en combinación con Daniel Ortega. Sigue siendo la migración precisamente un punto de quiebre para tratar de sentar en mesas de negociaciones a el gobierno estadounidense y estos regímenes siempre tratar de tomar partida. Y ojo con esto. Este éxodo que se inició por tu país como puente inicial comenzó y llegó después del 11 de julio, el estallido social más grande de la historia cubana, después del Mariel y del Maleconazo en los años 90. Bueno, son culpables coludidos, tanto ellos como dictadores, en el caso de Maduro, en el caso de Díaz-Canel, en el caso de Daniel Ortega. Pero también veámoslo como un eje del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y del socialismo del siglo XXI, como le llamó Hugo Chávez. Recordemos que estas personas, ¿verdad?, son personas que nacieron con un resentimiento familiar primero, que después lo volcaron al espectro social. Y dentro de eso, un odio que nace desde dentro de sus entrañas hacia Estados Unidos. Un odio que no tiene convicciones ni tiene base. Pero bueno, ellos tienen ese odio acentuado por Fidel Castro. Es terrible. Y los datos que podemos compartir no son invenciones nuestras, ni son parte del realismo mágico. Son informaciones que están públicamente dadas por el Departamento de Estado, dados por el FBI, dados por las instituciones migratorias de Estados Unidos y de otras entidades. Esta es una mafia casi mundial. Han traído gente de Kazajstán,
han traído gente de Senegal, han traído gente de Asia, de África, de Haití, que viajaban a Cuba, de Cuba viajaban a Nicaragua. Nicaragua le quitó la visa a muchos países para que pudieran viajar, ahí estaba el negocio, pero les cobraban únicamente el impuesto pues, por pasar por el país. De tal manera pues que ellos se lucraron con esto y obtuvieron un doble propósito, lucrarse e insertar gente para que después ellos vinieran aquí como delincuentes a hacer daños a Estados Unidos, a amedrar su sociedad, a incrementar la inestabilidad del país pero ve que el cinismo más grande, a enviar remesas también a Nicaragua, otros de ellos, ¿verdad? A enviar remesas para Cuba, porque a fin de cuentas el monstruo que tanto combaten, que es Estados Unidos, resulta ser que es el monstruo que también alimenta sus economías. Es interesante. Señores, aquí hay un protagonista de lo que se vivió precisamente en esa época, en el periodo entre el año 2021 al 2024. Un I-220A, un joven cubano que salió, como todos los jóvenes, después del estallido social. La represión en Cuba aumentó, la crisis sanitaria, económica y social, bueno, de mal a peor. Manuel Valle, quiero que me des tu punto de vista en un minuto porque tengo que hacer una pausa de cómo viviste precisamente ese éxodo pasando por Nicaragua y todo lo que vivieron quizás las personas que te acompañaron precisamente en esa ruta migratoria irregular. Sí, realmente, a ver, yo entré en el 2022 acá a los Estados Unidos, pero bueno, no fui de los que tuvimos que hacer la travesía. Yo realmente fui directo a México y México tuve la posibilidad, no como muchos que sí tenían que atravesar la sierra de Darién y que realmente la situación fue bien difícil. Pues en esas travesías hubo muchas personas que fueron secuestradas, inclusive por las mafias locales y pidiendo secuestros y fue lamentable. Muchas personas también perdieron la vida, amigos inclusive nuestros. Yo en el caso este no tuve la suerte. Lo que sí hay una cosa que yo ahorita lo comentaba, te oía comentándolo, y es importante, y es que muchos de los cubanos no pasa lo mismo que con los mismos centroamericanos, que entraban por la frontera, caminaban, entraban y adelante. Los cubanos, por lo general, la mayoría, llegaban a ese punto fronterizo pidiendo asilo o pidiendo el reconocimiento, se entregaban. Y sin embargo, a la mayoría les dieron I-220A. Una cosa que fue arbitraria. Tú veías que ahí en un grupo de 50 personas, a 20 le daban un parol y a otros le daban I-220A. A familias donde la mujer con el niño le daban una I-220A y al esposo entonces le daban un parol. Nada explicable, sin sentido ninguno. A unos le marcaban la primera casilla, a otros le marcaban la segunda casilla, a algunos no le marcaban ninguna casilla en su propio NTA. Y fue realmente un proceso bastante angustioso. Y un También proceso que ha tenido muchas consecuencias, porque llevan Exacto. muchos años tratando de regularizarse y no han podido, contando la comunidad cubana precisamente con una ley del Congreso de los Estados Unidos, el ajuste cubano, que la ley tipifica que el cubano cuando llega a un punto fronterizo debe ser procesado y admitido y liberado bajo un parol. Después seguimos conversando. Vamos al primer corte comercial y regresamos enseguida.